Buenas noches, profe Dani. Yo le voy a hacer el planteamiento de la exposición en el Museo de Juan León Mera. Mi exposición está basada en el indigenismo, en la obra Cumandá, escrita por Juan León Mera. Esta obra fue escrita en 1877 por Juan León Mera, pero se publicó en 1902. La fecha de publicación fue años más tarde, ya que tenía que realizar los derechos de autor y tenía que ser aprobado por las editoriales. Este libro basa el salvajismo que hubo entre los indígenas en el territorio oriental ecuatoriano. También tiene romanticismo y es muy trágica la obra. El objetivo de mi exposición es dar a conocer el verdadero significado del indigenismo, obviamente basado en la obra Cumandá. Los ejes temáticos que va a tener mi exposición es qué le inspiró a Juan León Mera a escribir sobre el indigenismo, la obra Cumandá y la oposición que existió en la obra. ¿Qué le inspiró a Juan León Mera a escribir sobre el indigenismo? Varios factores inciden decisivamente sobre el escritor y por ende sobre sus obras. En concreto, su cuna natal, Ambato, su ideología conservadora y fervorosamente católica y autodidacta de su formación. Bueno, Juan León Mera también le gustaba defender los derechos de los indígenas. Él defendía mucho a su pueblo, en sí, porque obviamente todos somos raíces indígenas y él tenía muy claro ese concepto y él le gustaba escribir sobre el indigenismo, obviamente basado en dejar bien a estas personas. La novela fue escrita cuando las tierras del oriente ecuatoriano eran explotadas. Estas a su vez fueron colonizadas por mestizos y blancos, que llevaron el catolicismo consigo. En estas lejanas tierras orientales se encuentran las tribus jíbaras y los ávaros. Estas son las dos culturas que se basa en el libro que escribió Juan León Mera. La obra Cumandá es del siguiente eje. La obra Cumandá es una novela indigenista de idealización del indígena. Han sido los términos más usados para designar a una meta de género singular dentro de la naturaleza romántica, que se ocupó de facilitar una visión del indio exótico, decorativa, colorida, lejana, bajo uno de los humanitarios filantrópicos. La novela también es digna de la tragedia clásica. Convierte lo que hasta el momento había sido una novela profundamente descriptiva y inocente en su defensa del amor en una obra consciente en sí misma y del lugar que ocupa en el territorio literario, no solo americano. En la oposición aparece es el tercer eje temático. La oposición aparece por lo general bajo la forma sociedad civilizada. La mayoría de las veces la civilización es valorada negativamente en esos casos. Entonces se destaca el valor positivo de la naturaleza y del estado natural. A continuación le voy a presentar el checklist donde voy a poner todas las piezas que utilizaré en mi exposición. El primer eje que le inspiró a Juan León Mera a escribir sobre la obra, el indigenismo. El subtema es el indigenismo. Los tres objetos que voy a utilizar para explicar este eje va a ser el monumento de Juan León Mera, que le podemos encontrar en el mismo museo,
Este monumento me va a ayudar a explicar qué le inspiró a Juan León Mera a escribir sobre esta obra basada en el indigenismo. Las dimensiones desde 1,80 m por 30 centímetros de largo. El lugar es de la casa Juan León Mera. Está en buen estado. Se utilizará también en la segunda explicación el cuadro de la obra Cumandá. Le puse el retrato de Cumandá para poder explicar una breve reseña de la historia. Es una réplica y está en excelente estado. Mide 3x3. Le hice de estas medidas ya que es un tamaño para poder explicar y obviamente grande para que pueda visibilizarse de una mejor manera. Y también el libro Cumandá, donde explicaré la historia que tiene este libro. El libro, como podemos, si es de la editorial original, de 20 centímetros por 15 centímetros. Esta le podemos encontrar en el Museo Juan León Mera. La obra Cumandá es del segundo eje. Explicaré todo el contenido y la importancia que tiene esta obra. Utilizaré armas que se utilizaron en la historia. Estas armas me ayudarán a explicar el contenido que hubo en las tragedias, en las peleas y en las batallas que hubo en esos tiempos en el indigenismo. También utilizaré maquetas que muestren este contenido. En el tercer eje voy a hablar sobre la oposición. Aquí voy a utilizar cuadros de los indígenas o sea, de los personajes que representan esta obra. También voy a presentar cuadros de las escenas más importantes que tiene igual en la obra. Ya. A continuación le voy a dar a conocer el diseño museográfico que tiene mi exposición. El diseño museográfico lo voy a realizar como lo había dicho en mi trabajo escrito. Esto le voy a realizar en la sala principal de la quinta, ya que es la sala más grande que tiene la casa y me ayudaría a colocar las piezas de una mejor manera y distribuirlas para que el contenido pueda ser entendido de una mejor manera. La distribución de la sala. Como podemos ver aquí en el eje 1 de color azul, aquí podemos ver las flechitas azules donde voy a explicar como lo había explicado en mi checklist que le inspiró a Juan León Mera a escribir sobre el indigenismo. En el segundo eje tengo las otras dos piezas donde voy a explicar la obra de Cumandá y el tercer eje donde voy a explicar la oposición. La distribución de las piezas. La distribución de las piezas está de la siguiente manera. Como la exposición va a ser desde la izquierda, entonces estaría primero colocada el monumento de Juan León Mera, ahí donde voy a explicar qué le inspiró, una breve reseña de su historia de Juan León Mera. Bueno, Juan León Mera fue un ensayista, escritor, novelista y político. Él no cursó estudios superiores, pero de igual forma tenía un gran talento. Él nació en la ciudad de Ambato, fue más conocido por escribir el himno nacional y le gustaba escribir sobre el indigenismo. En la segunda pieza que está en el primer eje temático es el cuadro de Cumandá, ahí donde voy a explicar que Cumandá fue una de las indígenas que pertenece a la historia. Ella es la protagonista de la historia. Ella era una indígena jíbara y que al final muere. Aquí en el libro Cumandá voy a explicarle
una breve historia de la obra. Se dice que la obra tiene dos partes. La primera parte es el antes y la segunda parte es el después. En la primera parte es cuando Domingo y su familia vivían en una hacienda. Vivían en una hacienda y ellos tenían tres hijos, tres hijos. Uno de ellos era Carlos y Julia. Julia en esos tiempos era menor con 5 años que Carlos. En ese tiempo era bebé. Y como a los niños le cuidaba en una familia le cuidaba. Y entonces una familia el apellido era Tubón. Y entonces esa familia era indígena. Y como la familia de Don Domingo era blanca, entonces ellos no tenían un criterio bien formado hacia los indígenas y ellos como que trataban mal a la gente baja y así ellos se creían más por ser blancos o caciqueros. Ya. Y uno de esos días la esposa de Tubón eh, decidió llevarse a Julia, pero antes de eso Tubón quemó a toda la familia de, de Don Domingo dentro de la hacienda. Y Carlos se salvó porque en esos tiempos él estaba estudiando en una escuela lejana de la ciudad y entonces y Don Juan estaba en otro lado y entonces se salvó. Y así que después del tiempo, Tubón se, se alejó de la ciudad y se fue, como decir, al pueblo natal de él, donde vivía, que era Jíbaro en la selva oriental del Ecuador. Pasaron los años y después de un tiempo apareció una chica llamada Comanda. Era la más bella, no parecía indígena ya que tenía rasgos de blanca, pero era indígena porque sus padres se suponían que eran blancos, indígenas. Y entonces era muy bella y hubo unas fiestas así entre, entre culturas y ahí conoce a Carlos. Eh, ella, ella va, ella va a la fiesta y le conoce a Carlos y después con el tiempo se enamoraron entre los dos, pero como ella era indígena y él era blanco, entonces su relación no pudo ser, y entonces los dos tenían que estar separados. Su padre de Cumandá en ese tiempo, Tongana, se llamaba Tongana y le hacía la vida imposible, y entonces él ofreció a su hija a a un líder de otro grupo indígena y para que su hija se alejara de ella no quería, pero de todas formas tenía que hacerlo porque si no iban a matar a Carlos, pero ella logró escapar. Y después de todos estos acontecimientos, don Domingo, padre de Carlos, se acercó al lugar y vio, en ese entonces ahora él era padre, y entonces él, él se acercó y le vio al papá de Cumandá, que era Tongana, pero se dio cuenta que era Tubón y era el mismo que incendió su casa. Y así que en ese momento él se entera que Cumandá era Julia, y entonces Cumandá y Carlos eran hermanos, y así que su amor no se pudo dar y con el tiempo ella murió. Después de igual forma, Carlos de la tristeza murió y don Juan se fue a un retiro espiritual. Ya, en en el segundo eje hablaré sobre la obra Cumandá. Ahí hablaré toda la historia que ya lo, ya lo conté. Y en las maquetas igual para seguir contando toda la historia, basada en toda la historia se podría contar cada punto de cada eje temático en la distribución de las piezas.
El tipo de recorrido será obligatorio. Tiene que ser obligatorio para que la exposición tenga mayor comprensión y el público tenga más claro el tema. Aquí podemos ver los cedularios. Aquí tengo 13 cedularios. La introductoria. En la introductoria puse que la novela del ecuatoriano, El indigenismo, obra Cumandá. La novela del ecuatoriano Juan León Mera se enmarca dentro de la corriente del indigenismo, tratando la figura de los nativos americanos sin perspectiva política y social, la cuestión desde un plano más bien idealizado, con cierto exotismo y sin demasiado rigor histórico o antropológico. Aquí podemos ver la ficha técnica del libro Cumandá, el autor Juan León Mera, año de publicación 1877, pertenece a Juan León Mera y se exhibe en la misma casa. Aquí es el cuadro de Cumandá, es una réplica, el autor Juan León Mera, el nombre réplica Cumandá y pertenece a la quinta Juan León Mera. El recorrido es ¿para qué público está el recorrido? Para escolares y niños. Bueno, sí se puede realizar el recorrido, pero todavía no hay algunas temáticas que llamen la atención a los niños, así que no comprenderían, así que no es para niños, ya que este tema más le importaría a gente que le gusta la historia y todo basado en la obra. Para los jóvenes universitarios. Para los jóvenes universitarios es un espacio que les va a formar, a disfrutar y expresar el contenido histórico que deseamos transmitir, y es un espacio para los universitarios. Los adultos mayores, sí es un espacio para los adultos mayores, ya que les gusta el contenido que deseamos transmitir. Para las familias, sí es un espacio para las familias, ya que en la familia podemos encontrar gente adulta, gente niños, pero la mayor de personas si les gustaría el contenido, si estamos entre familia. Para los turistas, sí es un espacio para los turistas. Dice, para las necesidades especiales, no es adecuado para las necesidades especiales. Sin embargo, sí se puede adquirir las personas que usan sillas de ruedas, incluso las personas no videntes. Creo que se podría realizar un recorrido narrativo para que comprendan el contenido. Según la presencia en el espacio es cautivo, porque tiene que estar presente en el espacio. Según la edad, pueden ser de 18 adultos y de tercera edad. Según el contexto escolar, fines educativos, para familias y fines recreativos. Para público NE. Capacidad de aprendizaje, aquí pueden estar los de inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, inteligencia naturalista, inteligencia visual, inteligencia lingüística, según el modo de información reflexivo y práctico. Las conclusiones de la exposición es que las personas puedan entender el verdadero significado del indigenismo y que de igual forma conozcan esta obra, una de las más importantes que tiene el Ecuador, que es la obra Cumandá, escrita por un pintor ensayista político ecuatoriano como es Juan León Mera, y también puedan adquirir el libro y leer, y ya podemos ver que este libro tiene tiene mucho contenido, es trágico, romanticismo y sobre todo el indigenismo que se basa en los conflictos que hubo en ese tiempo entre colonos, indígenas, blancos, caciqueros. Y bueno, como pudimos observar en la exposición, se utilizarán varias piezas para poder explicar. El recorrido será de tipo obligatorio. Y espero que la exposición, si sea planteada, las personas puedan entender el contenido. Muchas gracias, profe. Esta es mi exposición.